pueblo, contra tu siervo prosperará, Señor amado. Padre Santo, y toda lengua que se levante en juicio, Padre Dios mío, eres tú que condenará, Padre de gloria. Bendito Dios, en esta mañana, Dios mío, declaramos, Padre Santo, que todo lo que el enemigo trate, Dios mío, Padre, no prevalecerá de levantarse en contra de tu pueblo, Señor. No prevalecerá, Señor amado, porque tú eres el que está con nosotros, Señor amado. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana, Dios mío, Padre, tomamos, Dios mío, este tiempo para bendecir tu nombre, para darte gloria, para decirte que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y que por eso estamos en esta mañana trayendo alabanza y adoración a ti, Padre, porque tú eres soberano, porque tú eres grande y poderoso y temible, Señor amado, que no hay otro como tú, digno y merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. En esta mañana, Dios mío, Padre, traemos alabanza, Padre, como dice tu palabra, júbilo de rey tiene que haber entre nosotros, tu pueblo, Padre, porque tú eres el rey de reyes, el Señor de señores. Tú dices, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el varón de guerra, el que ha peleado la batalla por nosotros. Ese eres tú, Jehová Dios de los ejércitos, el todopoderoso, el gran yo soy. Bendito sea tu nombre. Y por eso tiene que haber júbilo en nosotros, Señor, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Y en esta mañana nos fortalecemos, Padre, en la fuerza que vienen de ti, porque en ti está la fuerza, Padre, y el poder. En ti está el gozo, Señor. En ti está la alabanza, Señor amado. En ti está nuestro regocijo, Señor amado, porque tú dices, Padre, que todo lo que respire alabe a Jehová. O tú dices en tu palabra que todo lo que respire que te alabe, Señor. Que levantemos manos santas delante de ti, Señor. Que batamos nuestras manos, Señor amado. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Y con todo instrumento que te alabemos, Señor amado. Pero nosotros, dice tu palabra, como tú le dijiste a Pablo, instrumento me es este en mis manos. Así decimos que somos esos instrumentos en esta mañana, Padre. Dios mío, con el cual daremos alabanza. Presentamos nuestro cuerpo, Padre, todo nuestro ser en alabanza a ti, Señor amado, para que tú te glorifiques con poder y gloria en esta mañana, Señor, en esta casa, porque esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa, el lugar donde tú escogiste para que nos reuniésemos a traer alabanza, ofrenda, fruto de labio a ti, Señor amado. Y a ti es que venimos a honrar en esta mañana. Venimos a honrar el gran yo soy. Venimos a honrar al Todopoderoso, a nuestro Dios, a Jehová Jireh, Padre de gloria, Jehová Rafa, bendito sea tu nombre, Jehová Siquenú, Señor, aleluya. Te damos alabanza, Padre. Tú eres, Padre, el Todopoderoso, Señor amado. Y te bendecimos, Padre. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, porque tu bandera es sobre nosotros, esa bandera de amor, esa bandera de victoria es sobre nosotros en esta mañana, Señor. Porque aunque el enemigo se levante como rillo, tú planta bandera por tu pueblo, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza. En esta mañana, Señor, nos vamos a gozar, nos gozaremos y nos alegraremos, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, en medio de tu pueblo, Señor. Porque tú dices, regocíjate, oh moradora de Sión, porque grande es tu Rey en medio de ti, porque en medio de nosotros está el Todopoderoso. Y a ti sea la gloria, a ti sea el honor y a ti sea la alabanza. Espíritu Santo, dirige este tiempo.
Dirige este tiempo, porque solamente nos ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que hay en tu pueblo en esta mañana. Y toda la gloria, y nosotros solo nos encargaremos de darte la gloria a ti, de darte la alabanza a ti, de darte a ti, Señor, lo que tú te mereces, porque tú eres digno de recibir alabanza y adoración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Nos quedamos en la página 60. Aleluya. En el inciso E, obras muertas. Hoy vamos a comenzar con eso. Estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Y hablamos del arrepentimiento, hablamos de qué era el verdadero arrepentimiento. Y qué es lo que nosotros vemos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y terminamos en el punto que el arrepentimiento incluía restitución. Amén. Nos quedamos ahí, terminamos ese punto y vamos ahora a obras muertas. Aleluya. Pero nos falta una lectura bíblica que está en el principio y vamos a buscar Efesios 2:10. Efesios 2:10. Aleluya, bendito Dios. Vamos a comenzar allí. Aleluya, bendito Dios. Y dice la palabra, Efesios 2:10. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Cada uno de nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús. Una vez más, aleluya, porque somos formados, creados por el Creador, porque Él nos formó a todos, nos creó a todos. Pero éramos una obra, somos una obra del Señor. Todos nosotros somos una obra. Pero cuando entró el pecado, cuando el enemigo hizo entrar el pecado, amén, aleluya, a través de Adán, amén, gloria a Dios, entonces esa obra se volvió ¿cómo? Esa obra se volvió muerta. Amén. Aleluya, bendito Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Aleluya. Pero yo quiero, antes de continuar, que vayamos a Hebreos 11. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 10. Vamos a leer. Ahorita busco esa palabra. Bendito Dios, porque somos hechura. No se le olvide eso. Gloria a Dios. Y si mire al que está ahí a la par suya o al que está de lejito, dígale, somos hechuras de Dios. Somos su creación. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. Hebreos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, Hebreos 10:11. No lo tengo ahí. 10:11. Aleluya, bendito Dios. Tengo que encontrarla porque la tenía aquí, pero no es esa. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, es 11:10. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué dice Hebreo 11:10? Aleluya. Por la fe,
Hebreo 11:10. 11, pues. 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyos arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es el arquitecto? Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que el arquitecto, el que nos diseñó y el que no formó, el que no creó, ¿quién es? Dios. Entonces, mi obra, esta obra que nosotros vemos, cada uno de nosotros somos obra de sus manos. Amén. Amén. Porque Él nos formó en el vientre ¿de qué? De nuestra madre. Amén. Y dice ese salmo, dice, tus ojos estaban allí viendo mientras me formaba, pero tus manos entretejían, amén, todas las cosas. Y dice que no hizo falta ninguna de ellas. O sea, el Señor se tomó ese tiempo para formar al hombre desde el principio de la creación. ¿Cómo dice que lo formó? Del barro. Esa fue una obra. Cuando nosotros vemos una vasija que lo forma un alfarero, que decimos qué hermosa la obra de ese alfarero, cuando la vemos que terminada. Y esa fue la obra hermosa que el Señor hizo, amén. Y por eso es que nosotros somos su creación. ¿Qué dice el Salmo 103? Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendito Dios. Aleluya. Dice, reconoced. Primeramente nos dice esta palabra, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Así que esta obra tiene que reconocer quién es su creador, quién es su formador, su hacedor. Y me encanta cuando el Señor le hablaba a Jacob, al pueblo de Israel, ¿cómo le decía? Vamos a Isaías 43. Aleluya, bendito Dios. Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Hay dos palabras que le habla el Señor al pueblo de Israel. Primero le dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Porque yo te creé, yo hice la creación. En el vientre de esa madre yo creé ¿a quién? Él creó a Jacob. Él lo hizo, lo formó, pero lo formó como ¿quién? Como Israel. ¿Por qué? Porque cuando Jacob nació como Jacob. Amén. ¿Y su nombre cómo era? Su nombre significaba ¿qué? ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. Nació con esa condición que pecaminosa, pero cuando el Señor lo agarró después que estuvo el encuentro con el Peniel, ¿cómo lo formó? Lo formó como Israel, una nueva persona, una nueva hechura. Hizo algo nuevo el Señor en él. Y de eso vamos a hablar, amén, en esta mañana. De una obra muerta, pero cuando cobra vida. Aleluya. Obras muertas. Y la palabra dice, vamos a leer en el libro, dice obras muertas. Una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Y dice, muerto significa vacío de vida. Muerto significa ¿qué? Vacío de vida. ¿Y cómo estábamos nosotros entonces? ¿En qué caímos nosotros después que Adán peca?
en muerte espiritual. Entonces la creación que el Señor había hecho era una obra perfecta, era una obra viva. Pero cuando peca, entonces se vuelve una obra muerta porque no tenía ¿qué? Vida espiritual. No tenía vida espiritual. El Señor no estaba allí en esa obra ya. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene y le da un mandato, nos da una palabra y no la hacemos, ¿en qué nos volvemos? En desobedientes. Entonces el Señor no va a estar en la desobediencia del hombre. Entonces estamos vacíos porque el que no creó, nuestro dueño, no está en nosotros. Y dice, una obra muerta es cualquier cosa que está desprovista de la vida de Dios. Por eso que desde allí nosotros venimos siendo esa obra muerta cuando nacemos, porque traemos la iniquidad del ¿qué? De pecado. Y eso nos hace a nosotros estar alejados de Dios y no tener una vida espiritual. Aunque nacemos con vida física, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Estamos muertos. Cuando cometemos pecado nos hace morir. ¿Por qué? Porque dice, porque nosotros estábamos muertos, dice la palabra, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, porque las obras que hacíamos eran conforme a la voluntad de Dios. No, las obras que nosotros hacíamos antes no eran conforme a la voluntad de Dios. Y está diciendo que toda cosa que donde el Señor no esté es una obra muerta. Aunque nosotros pensemos, yo hago el bien, aunque yo diga, oh, yo soy buena persona, aunque nosotros pensemos, pero si el Señor no está en el asunto, todo es una obra muerta. Amén, aleluya. Y mientras no digamos, por eso dice, es muerto, porque mientras no aceptamos al Señor Jesús, que es el que nos da vida, nosotros seguimos siendo obras muertas, porque nosotros volvemos a la vida y somos obras vivas, somos obras buenas cuando decimos, yo acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces cuando viene esa palabra, amén, gloria a Dios, que dice Efesios 2:10, somos hechuras de Dios en Cristo Jesús. Porque somos creación, sí, caminamos como creación, pero las obras que estamos haciendo no son dignas delante del Señor. Ahora, pero cuando viene nuevamente la vida a nosotros, que es Cristo Jesús a nuestra vida, somos unas nuevas ¿qué? Criaturas. Y somos esas obras vivas que volvemos a recobrar la vida desde el principio, como el Señor lo había creado. Pero mientras estemos fuera de nuestro Señor Jesucristo, somos obras muertas. Hagamos lo que hagamos, brinquemos lo que brinquemos, hagamos lo que sea, podemos dar todo, pero si Cristo Jesús no está en nuestra vida, seguimos siendo obras muertas. Aleluya, bendito Dios. Si no es iniciada por Dios, no será ejercitada por Dios. En cualquier cosa hecha en el momento equivocado o con el motivo equivocado, el único motivo correcto es de hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso dice ese versículo, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, ¿cómo lo tenemos que hacer? Como para el Señor, para que sea agradable al Señor, y lo que estemos haciendo no sean obras muertas, sino obras dignas, agradables al Señor, obras que tengan vida. Amén. Bendito Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice, en cualquier cosa pasada es una buena idea o cualquier cosa que no funciona. O sea, si nosotros tenemos aunque buena idea de hacer las cosas que queremos, tenemos el deseo de hacerlo bien, pero si no lo hacemos de la forma correcta que el Señor dice, aunque nosotros creamos que va a ser, que es correcto, pero no va a
funcionar, no va a tener efecto. Porque si el Señor no está en el asunto, nada tiene vida. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como para el Señor. Eso es el punto. Porque dice, ¿qué es una obra muerta? Una obra muerta es toda cosa que hagamos. ¿Hay alguna sección? No, todo. Porque el Señor dice, todo lo que hagas de hecho, o sea, tus acciones y todo lo que tú hables tiene que ser como para el Señor. No solamente aquí en la casa del Señor, no solamente aquí dentro, que tú vas a decir, oh no, yo tengo aquí que caminar en rectitud. Pero ¿qué tal en tu trabajo? ¿Qué tal en la calle? ¿Qué tal en tu casa, con tus hijos, con todo aquel que está alrededor? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Para el mismo Señor, porque somos de Él. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer, y todo lo que hablamos lo vamos a hacer como para Él. Tú trabajas para alguien, para una persona, un dueño de alguna compañía. Y sabe que a veces fallamos mucho nosotros cuando a veces no hay mucho trabajo, o cuando decimos, no, yo voy a trabajar lento. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Robando tiempo. ¿Y eso cree que le agrada al Señor? No, porque Él es el dueño del tiempo. O sea, nosotros no le estamos robando tiempo al dueño de la compañía. Nosotros no estamos engañando al dueño de la compañía, sino que ¿a quién le estamos robando el tiempo? A Dios, porque Él es el dueño de todo. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos que pareciera insignificante, pero son obras muertas. ¿Por qué? Porque en esos asuntos el Señor no está. El Señor se mueve en la obediencia y en la rectitud de nuestros corazones. Mientras no está el Señor en el asunto, todo lo que hagamos, lo que hablemos, va a ser muerto. Si nosotros hablamos o vamos a algún lugar, si el Señor no nos manda, aunque nosotros pensemos nosotros que aquella visita, aquel lugar o aquella persona va a ser de bien, pero si el Señor no nos dijo muévete, ¿va a ser de beneficio? No. Porque nosotros decimos, con que yo haga la cosa es una obra que le va a agradar al Señor. Pero si el Señor no está en el asunto, aunque nosotros vayamos y demos todo, entreguemos como decía Pablo, entreguemos el cuerpo, que demos la vida, pero si el Señor no nos ha hecho mover o nos ha dicho, haz esto, y nosotros solo por quedar bien, o solo porque digan, cuando yo estuve enfermo fulano vino, pero sí, es bueno visitar, pero nos debemos de ir a los lugares cuando el Señor nos abra la puerta. Cuando nosotros estábamos en este tiempo enfermos, que ese virus entró a nuestra casa, el Señor, a mí antes de que yo tuviese niño, el Señor me dio una palabra, que nadie me fuera a visitar. Amén. Entonces, cuando ni la pastora iba, no iba nadie, nosotros estábamos solos. Y en el momento cuando la pastora iba a ir, el Señor abrió la puerta, dio la salida. Y ella dijo, hoy yo puedo ir porque el Señor ya me abrió la puerta. Pero si ella se hubiera movido antes, ¿le hubiera agradado al Señor? No. Porque el Señor conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas, y Él nos va a mover a la necesidad, Él nos va a mover a donde está la necesidad, porque Él lo conoce todo. Entonces no es porque nosotros queramos quedar bien y que nos miren que somos buenos, que somos aquí, que somos allá. No es para quedar bien con el hombre. No es para quedar bien con el hombre que nuestras acciones, porque lo que significa hombre son nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Entonces no es para quedar bien con los hombres que nosotros vamos a hacer las cosas, sino que en mente tenemos que tener que todo lo que hagamos y todo lo que hablemos tiene que ser como para el Señor, sea para Él
o sea, para nuestros hijos, para nuestra familia, para donde trabajamos, todo lo tenemos que hacer como para el Señor, para que sea agradable y para que Él pueda mirar lo que nosotros hacemos, que lo hacemos todo para Él. Dice, existen dos categorías de obras muertas. Y la primera que vamos a ver es, dice, todo lo que hicimos antes de ser convertido. Las obras que hacíamos antes de venir al Señor. Esas son las primeras obras muertas en nuestra vida. Amén. Dice, esto incluye los pecados o obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Vamos rapidito a Gálatas 5, 19 y 21. Vamos a ir primero por eso, porque esas eran las obras, amén, aleluya, bendito Dios, para las cuales el Señor no nos creó, porque no nos creó para eso. Pero eso era lo que hacíamos nosotros, porque la obra que el Señor creó, esa obra se murió. O sea, el diseño que el Señor había creado desde el principio, entró el enemigo y ¿qué? Lo destruyó. Amén. Entonces entramos en el pecado, en las obras de la carne. Empezamos a hacer esas obras y eso nos separó ¿de qué? De Dios. Y entonces, sin estar nosotros con nuestro Creador, nosotros somos las obras muertas. Entonces dice, incluye esto, los pecados o obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 21. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. ¿Alguien la tiene rapidito que vayamos leyendo? Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta el 21. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Envidia dice homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de lo cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de ¿qué? De la carne. Y esta carne se deleita en hacer ¿qué? Esas obras. Se deleita en hacer esas obras. Amén. Eso es. Por eso es que usted ve en la gente en el mundo y aún nosotros cuando venimos al Señor, que nos cuesta. ¿Usted cree que la gente no piensa allá afuera cuando va a dar el paso de fe? La gente piensa mucho y le cuesta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, una vez y yo de ese paso, yo sé y estoy seguro que esas obras que yo hago ahora, que me gustan, que me encantan, ya no las voy a poder hacer. Y ese es su pensamiento de ellos. Más no saben que al venir a nuestra vida, el Señor Jesús, Él nos limpia de pecado por estas obras a través de su sangre, pero viene el Espíritu Santo del que hemos estado hablando, que Él es el que nos va convenciendo y Él nos va moldeando. Hay personas, a mí me han dicho personas, es que es difícil porque es mucho lo que tengo que dejar de hacer. Exacto, por eso es que muchos no quieren venir a Dios, lamentablemente, porque prefieren deleitarse en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, que venir a Jesucristo. Y eso es una tristeza, lamentablemente. Amén. Y es verdad, porque lo que hace es una lista. Es una lista. Si nosotros las enumeramos, ¿cuántas son? Son como 9
no. No, Es una lista. son 17. También hay que denotar algo y es bien importante, porque muchas veces cometemos el error de decir el fruto de la carne. No, Y la palabra dice bien claro, las obras de la carne, y está más el fruto del Espíritu. Entonces eso hay que aclararlo bien para que la gente entienda que la carne no tiene fruto, lo que tiene son obras. Son obras, y todas son obras de maldad, obras muertas, en las cuales esas obras no producen nada en nosotros más que ¿qué? Que muerte. ¿Por qué? Porque todo es contra la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son las primeras. Pero no solamente, cuando hablamos de adulterio, no solamente es de que personas, amén, gloria a Dios, que no estén, ¿cómo se llama? Que estén casadas y busquen otra, o personas, como dice, fornicación, que estén viviendo juntos. No solamente a esa fornicación que están viviendo sin casarse se refiere la palabra. No solamente a eso se refiere esa palabra. Porque como le decía el Señor al pueblo de Israel, ellos eran que adúlteros y fornicarios, pero ¿por qué? Porque ellos ponían otros dioses antes que el suyo. Y a poco nosotros muchas veces aún dentro del camino del Señor, conociendo la palabra, ponemos otras cosas primero antes que el Señor. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces nosotros nos volvemos adúlteros o fornicarios. ¿Por qué? Porque hacemos cosas en las cuales el que tiene que estar primero en nuestra vida no está. Y él dio un mandamiento, dijo, no pondrás dioses ajenos que delante de mí, antes de él. Por eso a uno de sus profetas, a Osea creo que fue, ¿qué le dijo? Que se fuera a buscar una mujer que adúltera, ¿verdad? Y cada vez que ella fuera a adulterar y venía él, tenía que tomarla de nuevo. Pero ese era un ejemplo con el cual el Señor le estaba, porque como el Señor le podía hablar al pueblo de Israel, mire, nosotros tenemos la bendición del Espíritu Santo. Eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela, dice la palabra, y nos guía a toda verdad. Él es el que nos hace saber toda la cosa. Pero mira cómo el Señor le tenía que hablar al pueblo de Israel, que ellos tenían que ser visual. Todo lo que el Señor les hablaba tenía que ser con ejemplos que ellos pudieran ver que físicamente. Todo lo que el Señor les traía, amén, a ellos un mensaje, tenía que primero ponerles ejemplo. ¿Y sabe quiénes eran los que sufrían? Los profetas. Porque los profetas tenían que caminar con su trasero de fuera, su nalga de fuera, dice la palabra. Esa palabra no es una mala palabra. ¿Por qué? Tenían que andar por fuera. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, haz esto, anda por un tiempo así. Le decía a Osea, búscate una mujer que sea adúltera, y cuando ella vaya y fornique, vuelve y tómela si regresas a ti. ¿Por qué? Porque así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se iba detrás del palo y de la piedra y de todos los dioses que había. Y cuando estaban mal, cuando les iban mal, ¿qué hacían? Volvían a Dios. Y a nosotros se nos hace algo diferencia entre eso. No. ¿Por qué? Porque muchas veces estas es obras muertas de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra. Y lo que estamos estudiando son arrepentimiento. Y ya vimos que lo primero que tiene que haber en nosotros sí es un arrepentimiento. Pero luego dice que el primer arrepentimiento al pecador tiene que ser del pecado, entregar la vida al Señor Jesús. Pero el segundo llamamiento de arrepentimiento ya al cristiano, al nacido de nuevo, es arrepentimiento de las obras muertas. O sea que cuando aceptamos al Señor, Él nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero quedan cosas, todavía secuelas
del hombre viejo en nosotros, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que esas obras van a terminar, van a ser muertas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace un cambio que de las obras, entonces pone el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es necesario pedir el Espíritu Santo. Buscar esa continua relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando dice pide y os dará, no solamente está hablando de cosas materiales, porque al final de esa palabra dice, ¿cómo no dará el Espíritu Santo de Dios a quien se lo pida? Entonces, ¿qué tenemos que pedirlo? Porque es una necesidad en nosotros. Es una necesidad. Porque sin el Espíritu Santo no van a haber cambios en nuestra vida. Por eso es que puede ver gente que ahora se arrepiente, acepta al Señor y otro día vuelven ¿a qué? A la misma vida, o se mantienen por un tiempo sirviéndole al Señor, pero luego regresan. ¿Por qué? Porque no quisieron entrar en una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque se les hizo más fácil ir para atrás, ir a comer cebollas, a comer ajo, como decía el pueblo de Israel. Cada vez que ellos no miraban lo que ellos querían, ellos decían, mejor nos volvemos a Egipto. Mejor nos volvemos a Egipto. ¿Por qué? ¿Habían muerto esas obras en el pueblo de Israel? No. Y muchas veces en muchos pueblos del Señor tampoco. Y por eso es que dice esa palabra, que hay obras que tienen que morir en nosotros, de las cuales tenemos que arrepentirnos para que ya no sean obras muertas. Porque si mentíamos, el Espíritu Santo nos dice, eso es malo, eso dice la palabra que no tiene que mentir. Y si del mundo veníamos mentirosos, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar a la verdad. Porque Él dice, no habla mentira, no habla de Él mismo. Él habla de todo lo que escucha, ¿dónde? En los cielos, y nos lo hace saber a nosotros. Entonces, si nosotros vendíamos como una obra, que es la obra con la cual inició el diablo, amén, de venir a traer una mentira para introducir el pecado, entonces somos mentirosos desde allá. Desde el principio. Por eso a veces desde niños, eso está allí. ¿Por qué? Porque con Abigail a mí me pasa, porque yo le digo, Abigail, ¿tú hiciste eso? No. Y le digo yo, ¿quién ha visto? Gogo. Porque le dice al niño Gogo. ¿Por qué? Porque eso viene ya ¿en qué? Viene en la iniquidad. Cuando usted le dice algo al niño, haga esto, ¿qué es lo primero que dice? No. Eso está allí. Pero a medida nosotros vamos creciendo, esas obras se van fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se vuelven una ley en nosotros. Se vuelven una ley en nosotros. Y sabe que si hubiésemos estado en el tiempo de la ley, muchos de nosotros estuviéramos ¿cómo? Muertos hace rato. Porque la ley era, si tú hacías esto, vivías, y si tú no lo hacías, morías. Pero gloria a Dios, porque vino nuestro Señor Jesucristo, que ahora estamos en esa gracia, que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, el cual nos perdona, el cual intercede, que si nosotros pecamos y vamos a Él, Él ruega al Padre, dale una oportunidad. Acuérdate que yo morí por Él, yo di mi sangre para que Él venga a ti. Porque la palabra dice, no hay otro camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro medio, no hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar al Padre. Pero con esas obras muertas tampoco vamos a llegar. Eso tiene que ser quitado de nosotros. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice idolatría.
de lo más que nosotros también podemos decir, ese era el pueblo de Israel, idólatra. O nuestra familia que conocemos y decimos, no, mi familia es idólatra. Pero ¿qué tal nosotros? Cuando ponemos el trabajo primero que nosotros, cuando ponemos aún a veces nuestra familia, nuestros hijos, antes que Dios, estamos haciendo ¿qué? Idólatra. Con todo lo que ponemos delante. Aun cuando nosotros lo levantamos por la mañana y lo que no demos gracias, que hacemos otra cosa, que corremos con el afán y con todo esto, estamos siendo idólatras porque no le damos el primer lugar a quien se lo merece. Porque cuando nos levantamos y andamos sofocados pensando, hoy tengo que hacer esto, tengo que correr para allá, para acá, entonces estamos siendo idólatras porque estamos idolatrando las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas que pasan, que son pasajeras, y no estamos valorando al Señor. Por eso es que el Señor dice, la palabra dice que el puesto nuestros ojos en las cosas de ¿a dónde dijo Pablo? De arriba. Porque estas cosas de este mundo, todo lo que nosotros vemos, todo, aún nosotros solo estamos ¿de qué? De paso, solo somos ¿cómo es la palabra? Peregrinos en esta tierra. Solo vamos de pasada. Así las cosas, todo va de pasada. Pero nosotros nos aferramos y amamos tanto estas cosas que hay aquí, que las ponemos antes que nuestro Señor. Y saben que nosotros amamos la cosa que Él creó y no amamos al creador de las cosas, porque Él lo creó todo es de Él, todo es para Él, y nosotros nos aferramos y decimos, esto es mío. Si así nos aferráramos del que creó las cosas, a las que nosotros nos aferráramos, nosotros estuviéramos bien. ¿Por qué? Porque así es que nosotros, como nos abrazamos de las cosas materiales, como nos abrazamos de las cosas terrenales, es que tenemos que amarrarnos del Señor para que todo funcione bien. Amén. Aleluya. Dice hechicería, enemistades, pleitos. ¿Será que algunas cosas se nombran entre el pueblo de Dios a veces? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Era una amonestación para la iglesia de Galacia, de ese pueblo, amén, que Pablo hacía. Y le decía, esas cosas no fue las que yo les enseñé. Porque ustedes recibieron un evangelio diferente. Pero las obras que están haciendo no son conforme al evangelio que yo les presenté. Y entonces le dijo, por tales cosas yo les estoy amonestando. O sea, por esas cosas que ustedes están haciendo, yo vengo y les escribo. Porque no son agradables al Señor. Y Pablo sabe que se preocupaba, y se preocupaba mucho, que él decía que muchas veces dijo, yo estoy sufriendo como partos, como dolores de parto por el pueblo, porque él decía una cosa, les enseñaba desde el principio una cosa, pero una vez que Pablo dejaba aquel pueblo, muchas veces muchos se desviaban de la verdad, porque atendían otras cosas y no lo que se les había instruido. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que prestamos atención más a las cosas que no están conforme a la voluntad de Dios que a lo que el Señor nos está ordenando. Eso mucho pasa en nosotros, que atendemos más en lo que me diga aquel, prestamos atención. Eso es lo que pasa, que nosotros prestamos atención a todo lo que de esta tierra se mueve. Si nosotros vemos en la televisión, si nosotros escuchamos que dijo fulano, que dijo el otro, nosotros lo que hacemos, repetimos, porque estamos prestando atención a cosas que no nos benefician, que no nos traen vida, que lo que nos traen a nosotros es muerte. Porque en esas cosas no está Dios. Cuando todo lo que están hablando, cosas
cosas que no vienen conforme a la voluntad de Dios, lo que pone en nosotros es miedo. Y el miedo no es de Dios. Porque Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Mucho pueblo del Señor estamos, ¿qué? Como en un tiempo, muchas veces entramos, porque así estaba cuando empezó esto, de esta pandemia. Yo no voy a decir que no tuve temor, yo tenía temor, estaba como traumatizada, que entraba alguien por esa, pues yo le decía a Nicolás, échate todo, que no sé qué, límpiate por aquí, por allá, y siempre entró. Fue cuando más rápido, creo que fue de los primeros, porque teníamos ese temor, el temor. ¿Y sabe qué dijo Job? Lo que yo temía, eso fue lo que me vino. Eso fue lo que dijo Job. Lo que yo más temía, eso fue lo que me vino, destrucción. Entonces, muchas veces, porque ponemos nuestro oído y nuestra mirada en lo que está hablando el mundo, gente que está en obras muertas, pero nosotros estamos atendiendo a lo que están hablando en muerte y no estamos atendiendo al que está hablando en vida. Y el que puede producir vida en nosotros, a ese no le prestamos atención. Porque nosotros vemos la palabra, el Señor está hablando. Cuando nosotros venimos aquí, leemos esta palabra, Él nos habla. Pero escuchamos una palabra de un hombre ungido de Dios, Él nos está hablando. Por todo medio el Señor está hablando. Nosotros no tenemos excusa de decir, ay, es que yo no escuché, es que yo no leí, es que yo no oí eso. No tenemos excusas de no hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, porque el Señor está hablando. Él nunca ha callado. Somos nosotros que nos hemos vuelto sordos, nos hemos ensordecido, porque no hemos atendido a su llamado. Aleluya. Y seguimos. Esas eran las obras de la carne, de las cuales, dijo Pablo, os amonesto, y en las cuales esta mañana el Señor nos está amonestando a nosotros también. A nosotros también. ¿Cuántos reciben esa amonestación? Porque ¿sabe qué dice? Que al que ama, ¿qué? Corrige, lo disciplina. ¿Acaso nuestros hijos, nosotros, cuando hacen algo, lo dejamos sin corrección? No. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vamos a disciplinar es porque ¿qué queremos? Que sean ¿qué? Hijos de bien. No queremos que cuando crezca nos avergüencen. Entonces, por eso es que el Señor, desde que venimos, mira lo que comienza haciendo el Señor. Desde que venimos al arrepentimiento de Él nos pone su Santo Espíritu para que nos instruya, para que nos corrija. Y dice que la palabra es buena ¿para qué? Para corregir, para instruir, porque cuando venimos a Él nosotros somos nueva criatura, o sea que comenzamos nuevamente desde bebé a crecer. Y entonces por eso es la palabra que dice, esto es malo, por eso te corrijo, para que cuando tú llegues a ser grande, fuerte, tú tengas una enseñanza como correcta, sabia. Y dice que Él nos enseña cómo, provechosamente, para que sepamos el camino por donde debemos andar. Así que como nosotros corregimos a nuestros hijos para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien, eso es lo que hace el Señor cuando le recibimos y comienza a corregirnos a través de su palabra, a limpiarnos con ayuda de su Santo Espíritu. Nos va guiando a toda verdad para que cuando nosotros nos vayamos fortaleciendo, porque dice que empezamos como bebé, que necesitamos leche, y desde que nos está alimentando con la leche nos está comenzando a vitaminar, nos está haciendo fuerte, para que cuando seamos grandes, nada de los vientos que vengan del mundo, de las obras muertas, nos hagan efecto a nosotros. ¿Sabe que esta palabra nos hace inmunes a todo lo que venga? ¿Cómo tiene que estar la gente ahorita con este virus? Tiene que estar como fuerte, tiene que estar con todas las vitaminas para que ese virus no pueda entrar, y si entra no le hace nada. Así es lo que el Señor está diciendo a nosotros: fortalécete en mi palabra para que cuando venga el día malo
malo esté firme. Esté firme. Esté firme. Esté firme. Por eso dice: someteos a mí, someteos a mí, someteos a mí, someteos a mí. Resistir al diablo, resistirle. ¿Y cómo es que usted le va a resistir? Cuando usted esté fuerte, cuando usted esté fuerte, cuando esté fortalecido en el Señor. Y él va a tener que huir. Este virus de la gente que está fuerte, inmune, se va. Son unos poquitos días que está en la gente y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está fortalecido, porque la persona se encargó de alimentarse bien, de ponerse los medicamentos que necesita para su cuerpo. Y estas palabras son nuestra medicina. Porque eso dice la palabra. Dice que son medicina a todo nuestro cuerpo. Jesús dijo: la palabra que yo le doy son espíritu y son vida. Y por eso es necesario desde que venimos al Señor nos preocupemos por alimentarnos del pan de presencia. Del pan de presencia. ¿Y cuál es ese pan? A través de su palabra el Señor nos muestra que Él fue ese pan vivo. Y al acercarnos a nosotros cada día, Él dice: si hay sedientos, si hay hambrientos, vengan a mí, beban y coman. Porque Él es verdadera comida y es verdadera bebida. Él sacia nuestra necesidad. Él sacia todas nuestras necesidades. Él las sacia. Pero lo va a hacer a través de nuestra búsqueda. A través de que nosotros vamos creciendo en Él, nuestra vida va cambiando. Cuando hablábamos de la adopción, hablábamos de que cuando estaba el niño con su familia, su familia antes tenía algunas costumbres, algunas creencias. Pero cuando es un hijo adoptado con su nueva familia, ¿qué es lo que va a comenzar a ver? Va a haber un cambio, porque va a ser instruido nuevamente con otra familia, tal vez con otra cultura, va a ser enseñado con otros hábitos, o no sé, tanta cosa que puede cambiar. ¿Por qué? Porque fue cambiado a una nueva familia. Y así es, porque la palabra dice que el Señor nos sacó del reino de la tiniebla y nos trajo a donde nos trasladó, dice, al reino de su Hijo, a la luz. Entonces, si nosotros veníamos con obras muertas, con todo pecado del mundo, cuando nosotros venimos al Señor, tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos hijos de Dios. Porque dice que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando aceptamos a su Hijo. Porque Él dice: si el Hijo no está en nosotros, tampoco el Padre. Porque si el Hijo está en nosotros, también está el Padre. Y también está el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que confesar. Y uno de los puntos que veíamos en el verdadero arrepentimiento era confesión de ¿qué? De pecados. Que nosotros, si fallamos, sabemos, porque la palabra nos dice: abogado tenéis. Abogado tenéis. O sea que no hay excusa de seguir haciendo obras muertas. No hay excusa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien que puede cambiar esa obra muerta en una obra de vida. Pero muchas veces permanecemos por mucho tiempo en esas obras, que lo único que van a conducir al pueblo es a muerte. Pero el Señor lo que quiere es que como pueblo del Señor, tengamos vida. Porque Él es la vida. Él es la vida. Y si Él está en nosotros, nosotros vamos a tener ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. No una vida temporal, una vida en abundancia, una vida eterna. Porque Él vino a darnos vida eterna.
Algunos pueden decir, pero siempre Él no venció la muerte porque morimos. Sí, morimos terrenalmente, físicamente, pero espiritualmente fue la vida que nos vino a dar. Esa fue la vida que nos vino a extender, la cual nosotros, por las obras que el enemigo entró, habíamos sido separados de toda herencia, de todo reino, de toda ciudad, de todo lo de allá arriba. Todo lo habíamos perdido. Todo lo habíamos perdido. Por eso Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La imagen del Señor se perdió. ¿Por qué? Porque no fue la forma correcta. Lo que Él diseñó fue todo en gran manera bueno. Pero cuando el enemigo viene a distorsionar la obra del Señor, no puede continuar la obra del Señor, porque nos separa. Entonces las que empiezan a obrar son las obras de la carne, y también hay obras del diablo. Amén. Porque eso es lo que sigue. Amén. Dice, hablamos de las obras de la carne. Esto incluye los pecados u obras de la carne y las obras del diablo. O sea que con eso vamos a continuar con las obras del diablo. Esta carne hace obras, pero también hay otras obras que aún son más fuertes cuando toman posesión en nuestra vida y cuando damos lugar a ellas. Amén. ¿Qué dice Juan 3:8? Primera de Juan 3:8. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:8. Que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que vino a redimirnos de todo pecado. Pero dice, el que practica el pecado es del diablo. Y le gusta a la gente que le diga que son hijos del diablo si no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. No, si no tiene al Hijo no es hijo de Dios. Porque Él dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por el Hijo. Pero no le gusta. Mire que lo que decía Juan 8:44. No perdamos esa cita y allí nos vamos a quedar, amén, en las obras, y vamos, amén, para las siguientes semanas con ayuda del Señor vamos a continuar. Pero quiero terminar en Juan 8:44. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, bueno es Dios, bueno es alabar su nombre. Bendito Dios. Gracias, Padre. Dice 8:44. Mire Jesús diciéndole a esta gente, vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que el Señor les decía. ¿Y ellos lo querían entender? No. Y sabe que ahora la gente se daña. Y en el tiempo de Jesús, ¿usted qué cree? En el tiempo de Juan el Bautista, ¿cómo les decía? Generación de víboras. Porque ellos les decían, ¿por qué saben ustedes correr? Ellos sabían escapar, dice, de lo que iba a venir, del juicio venidero. Ellos sabían todo, pero no querían entender, prestar atención. Y mira cómo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero nosotros somos de quién?
de vuestro Padre que está en los cielos, porque tenemos al Hijo en nuestra vida. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Y dice que ellos, los que son hijos del diablo, quieren hacer sus deseos, pero nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que es el deseo que vamos a tener? De hacer su voluntad, porque el Señor Jesús dijo: aprended de mí, yo doy ejemplo. ¿Y cómo fue Él? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él solo vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que tenemos que coger el ejemplo nosotros? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hacer su voluntad también. Y los deseos que vamos a tener ya no van a ser deseos carnales. No vamos a tener esos deseos por hacer las obras carnales, sino que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que el cual Él prometió enviar y lo envió a nosotros. Y Él es el que nos dirige lo espiritual a lo espiritual, porque el Espíritu solo busca las cosas de ¿qué? Del Espíritu, y el Espíritu nos da vida. Todo lo que viene del Espíritu nos da vida, pero todo lo que viene de la carne es muerte. Así que por eso es que nosotros somos hijos de Dios, porque Él dice: más a los que me recibieron, a los que recibieron mi nombre, a los que me aceptaron a mí, a estos yo les he dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya nosotros no pertenecemos a nadie más que al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos a su Hijo y tenemos su Santo Espíritu, que lo único que nos hace hacer es el deseo de hacer su voluntad. Gloria. Eso es lo único. Y sabe que lo que veníamos de hablar mentira, porque Él dice: Él es padre de mentira. Desde el principio Él es mentiroso y mentira habla. Entonces cuando venimos a nuestro Padre que está en los cielos, nuestra mentira es cambiada en verdad, porque nosotros aceptamos la verdad que es Cristo, y el Espíritu Santo nos sigue guiando por esa misma verdad, porque Él es el que nos dirige a la verdad. Entonces, de ser mentiroso pasamos a ser fieles, a ser verdaderos. ¿Por qué? Porque Él es el fiel y el verdadero. Aleluya. Nuestro Padre es el fiel y es el verdadero. El otro es mentiroso y padre de mentira, pero nuestro Padre es fiel y verdadero. El otro es padre de muerte, pero en nosotros es padre de vida. Amén, aleluya. Y en Él tenemos vida. En Él es que tenemos vida. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Él está aquí. Ponte de pie. Si quieres salir al baño puede ir, si no pues quédese adorando en esta